Estamos ya en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y bueno, la verdad ha sido una experiencia bastante buena de mi parte, me ha gustado mucho. Hay muchas cosas que he aprendido. Hemos aprendido también cómo el Señor va guiando y va transformando su iglesia para lograr el propósito para el cual fuimos llamados, ¿no? Que fue el llevar su evangelio, sus buenas nuevas a todas las naciones. Y como hemos estado viendo, hermanos, el pueblo de Israel no comprendió esto, no lo pudo entender. Su cultura, sus pensamientos le impidió. Sin embargo, no impidió para nada que el Señor cumpla su propósito. Y esto es importante, hermanos, que veamos, porque Dios va a cumplir su propósito, sea con nosotros o con otras personas. Amén. Porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Recuerdo una vez estaba en una iglesia, estábamos hablando del Señor, y no suelo contar estas cosas, no son experiencias personales, pero ese día yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo: César, va a entrar un joven. Me acuerdo que andaba un poco descarriado, me lo dijo por nombre, va a entrar Félix por esa puerta y quiero que vayas y le digas cuánto lo amo. Y yo recuerdo que sentí eso y dije: son cosas mías, ¿no? Y dije: no voy, no. Y veía la puerta y ahí estaba. Y en una de esas volteo y veo entrar al muchacho. Y yo no tuve el valor de ir, hermanos. No fui. Y en eso, un hermano que era copastor de la iglesia se le acercó, veo que lo tomó de la mano, lo abrazó, le dio la bienvenida. Y les traigo esto a referencia, ¿no? Porque Dios quería hacer eso. Quería demostrar a este joven que Él lo amaba y Él estaba apartándose de sus caminos. Y Dios me invitó a que fuera parte de ese servicio. Yo no obedecí, hermano, pero eso no quedó inconcluso. Dios hizo, como dicen, contigo o sin ti, la voluntad del Señor se va a cumplir, porque nuestro Dios es fiel, hermano. Y esto nos ayuda a confiar en Él. Ahora vemos que el pueblo de Israel, los judíos, no creyeron. Esto no quiere decir que todos, ¿no? Pero los líderes, los principales, no creyeron en Él. Y ahora Jerusalén va en camino a la destrucción. Años más tarde, el templo va a ser totalmente destruido y ya el Señor está cambiando su lugar. Se podría decir su centro de operaciones. Ya no viene a ser Jerusalén, porque ahora se ha movido a Antioquía. De aquí en adelante, del capítulo 13, nosotros vamos a ver que el centro de operaciones del ministerio del Señor se mueve a Antioquía de los gentiles. Y pierde peso, se puede decir, el pueblo de Israel. O los judaizantes, se puede decir, porque no el pueblo de Israel en sí. Recuerden que la salvación viene de los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo es judío, vino del linaje de David. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Señor se mueve y cambia. El personaje principal era hasta este momento, ¿quién ha sido? Pedro, ¿recuerdan? Él ha sido expresando los primeros sermones, ha abierto el evangelio a los gentiles. Sin embargo, ahora el personaje principal de ahora en adelante va a ser el apóstol Pablo. Y desde aquí es que se le empieza a llamar Pablo, porque hasta ahora se le ha ido llamando Saulo de Tarso, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo le cambia el nombre, ¿sí? Vamos a hablar en la primera parte de esto vamos a hablar cómo en Antioquía el llamado del Espíritu, ¿sí? En Antioquía viene el llamado del Espíritu de Dios. Luego vamos a ver en la segunda parte, en Chipre, la oposición de Satanás, del diablo. Luego, en la tercera parte, vamos a ver en Perge la deserción de Marcos, de Juan Marcos. Y por último, vamos a ver en la parte final, ya en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, cómo
la gente gentiles reciben el evangelio del Señor. Vamos a ir en ese orden. Y bueno, empezamos, estamos en el capítulo 13, si están conmigo en la Biblia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el tetrarca Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, esta es la primera parte, hermano. Vean, quiero que veamos, ¿no? La iglesia se ha reunido y, como vimos en el capítulo 11, ¿qué habíamos notado? Recuerden, dice que en el capítulo 11 que el Señor estaba enviando profetas, maestros. Recuerden, Antioquía. Es decir, ¿eso qué significa? Cuando leemos Efesios capítulo 4, ¿qué leemos en Efesios capítulo 4? Que dice que Él constituyó a unos, primeramente apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. O sea, el Señor ha escogido dones y ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a fin de capacitarlos para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Cuando usted está viendo que sus dones están llegando a esa iglesia, es porque Dios quiere bendecir esa iglesia y lograr el propósito para el cual ha sido llamado. Y entonces vemos que aquí en Antioquía ahora, ahí dice, habían profetas y maestros. O sea, Dios había capacitado, ha dado dones a esta iglesia. Ahora vean lo que pasa. Y luego dice, en primer lugar, quiero que vean esto es importante, hermano. Vean el orden en que dice, ¿quién está en primer lugar? Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Si ustedes recordarán, Bernabé era el hijo de consolación, aquel misericordioso. Cuando nadie creía en el apóstol Pablo, Bernabé estaba allí. Él ha creído, es un verdadero convertido. Venga, vamos a ayudarlo. Él siempre estaba para apoyarlo, por eso que se le puso el hijo de consolación. Tenía 2 propiedades, dijo, ¿qué voy a hacer con 2 propiedades? Voy a vender esta heredad para dársela a los pobres. Y lo hizo así. Fue un ejemplo de desprendimiento. Ese era el carácter calmado, manso de Bernabé, ¿sí? Y era un levita, es decir, aquellos que eran llamados para el ministerio. Ahora bien, miren. Segundo está Simón, dice, que se llamaba Níger, que quiere decir negro. Era un moreno, un negrito. Entonces, Simón, dicen que este fue aquel que ayudó. Ustedes recordarán cuando Jesús estaba cargando su cruz y vino un hombre, Simón de Cirene, es decir, de Libia, de África, del norte de África. Y dice que en la escritura que él fue obligado a cargar la cruz con Jesús. Él iba en el camino y se encontró con Jesús y fue obligado a cargar su cruz. Dicen que ese hombre es el mismo Simón que estaba aquí. Más adelante vemos que es el padre de Rufo y son hermanos, o sea, hombres que sirvieron juntamente con el apóstol Pablo. El tercero vemos que es Lucio de Cirene, es decir, de la región de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora, si vemos un poquito esto, hay algo en estos hombres que quizás algunos de nosotros se parezca en algo. Vean ustedes, tenemos a Bernabé, un hombre que prácticamente se puede decir que nació en el Evangelio, ¿sí? Por decir así. Era un levita, conocedor de las Escrituras. Se podríamos decir que era alguien que nació de padres cristianos, por decirlo ahora. Luego vemos a alguien que ni siquiera pensaba ser cristiano, pero tuvo en su andar un encuentro con Jesús y de pronto su vida cambió, en el caso de Simón. Luego vemos a alguien que viene de una región lejana, del norte de África. Se supone que esas tribus estaban bajo la maldición de Cam. ¿Recuerdan cuando Noé maldijo a su hijo? Y ellos lo veían como, bueno, sin embargo, también estaba allí. Y vemos un religioso, que es Saulo de Tarso. Un religioso acérrimo, capaz hasta de matar por sus creencias.
aun cuando sean verdad. Entonces, vemos estos tipos de personas, pero vean ahora, este grupo de personas, aunque todos diferentes, están siendo usadas en el poder del Espíritu Santo. Son apóstoles, son profetas, son maestros. Están allí juntos. O sea, ¿esto qué nos enseña, hermanos? Que Dios puede transformar la vida de cualquiera de nosotros y puede llegar a ponernos en esta posición de maestros, de apóstoles o de profetas para capacitar a los santos. Ahora bien, vean esto. Dice que ellos estaban ministrando al Señor, es decir, estaban adorando al Señor, estaban sirviéndole al Señor, ¿sí? Y ministrando estos al Señor y ayunando, también estaban en ayuno. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahora bien, esto es curioso, porque ¿a quién escogió el Espíritu Santo? Si veamos la lista, ¿quién estaba de primero en la lista? Bernabé. ¿Y quién estaba de último? Saulo de Tarso. Es decir, el Señor escogió al primero y al último. ¿Y qué pasó? ¿No hubo, usted ve algún celo de parte de Simón o algo? Absolutamente, hermano. Nadie dijo: oh, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí, tengo más tiempo, he luchado tanto por causa del Evangelio y este va llegando. Porque fue que Bernabé lo trajo a Saulo, ya cuando la iglesia estaba constituida. Sin embargo, nadie usó opción, no vemos aquí ningún celo ministerial. Ellos aceptaron la decisión del Espíritu Santo cuando dijo: apartadme a Bernabé. Fíjese que lo pone a Bernabé en primer lugar. A Bernabé y a Saulo, para la obra a la cual os he llamado. ¿Y qué hicieron ellos? Miren. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ok. Esto de imponer las manos, hermanos, no es un poder especial, hermano. Es algo simbólico. Quiero aclarar eso, ¿sí? No es que si a usted le imponen la mano, usted va a recibir un poder especial para hacer una obra. No, no, no. Esto es algo simbólico. Si retrocedemos un poco al libro de Números, capítulo 8, usted va a encontrar que cuando Dios separó a los levitas, es decir, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu para sí, para que les sirviera, a las cuales no les dio heredad física, terreno, tierra, no. Porque Él les dijo: yo soy vuestra heredad, los levitas me pertenecen. Y los levitas eran parte de él. Ahora bien, para consagrar a los levitas había un rito que había que hacerse. El rito consistía en que el levita llegaba, se presentaban delante del sacerdote, del sumo sacerdote. Ellos tenían que afeitarse todos los pelos, completico, y lavar sus vestiduras. Y luego de estar completamente rapados, sus vestiduras como limpias, ellos se presentaban y se paraban en el tabernáculo, frente al tabernáculo. Y la congregación venía, ellos tenían que presentar 2 animales, 2 novillos, para que uno sea sacrificado, uno sea por el pecado y el otro por la consagración. Eran 2 tipos de sacrificios que se hacían. Y la congregación venía y ponía sus manos sobre los levitas. Es decir, es como estamos encomendándote o apartándote para la obra a la cual has sido llamado. Ese es un simbolismo. Y es lo que pasa en esta escena. Vemos que Bernabé y Saulo son llamados y ellos ponen la mano como diciéndole: aquí, el Señor a ustedes los ha escogido como ministros para su obra y aquí los encomendamos, los apartamos, como los levitas, igualito. Ya Bernabé era un levita, pero Saulo no. Saulo era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, también fue apartado. Esto ya nos está mostrando cómo la inclusión de otras personas dentro del ministerio sacerdotal, se puede decir. Los levitas eran los que hacían el trabajo sacerdotal, es decir, los que interceden entre Dios y los hombres. Ahora vemos a alguien de otra tribu que también está formando parte de eso.
¿sí? Con esto se estaba poniendo fin a la ley del levirato, se podría decir. Entonces, bueno, los despidieron, ¿no? Y los apóstoles salen, hermanos, salen rumbo al sur y cruzan, atraviesan el mar para llegar a la isla de Chipre. Y ahora dice que ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí empieza a ser Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ok, hermanos, ellos salen, y el apóstol Pablo con Bernabé se dirigen a las sinagogas. Ahora, ¿por qué iban a las sinagogas? ¿Cuál es la razón a la que iban? Recuerda que Dios se lo había llamado llamó al apóstol Pablo para que sea el apóstol de los gentiles, ¿sí? Sin embargo, él llegaba a las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? ¿Era que desobediencia? Recordarán el amor que sentía Pablo por su pueblo. Verdad digo en Cristo, dice, no miento. Y el Espíritu Santo da testimonio en mi corazón de que el anhelo, mi deseo para Israel es para salvación. Él quería que los judíos aceptaran la salvación en Cristo Jesús. Le dolía ver que cómo su pueblo rechazó al Mesías esperado. Y entonces, y él iba primeramente, ¿a quién? A los judíos. Pero en las sinagogas no solamente se congregaban judíos, porque había también gentiles, gente que no eran judíos, pero les gustaba, habían empezado a escuchar la palabra y también se reunían. Es así como él llega a esta sinagoga y empieza a predicar. Y dice que la gente le oía de buena gana, ¿no? Sin embargo, le resistía un mago. O sea, había allí un hombre, un judío. Aquí ya vamos a ver el plan del enemigo de tratar de distorsionar la verdad de Dios. Había un judío llamado Barjesús. ¿Qué significa Barjesús? Significa hijo de Jesús. Jesús significa el Señor salva o trae salvación. O sea, él era un hijo de aquel que trae salvación. Sin embargo, era un engañador, un mentiroso, porque no estaba hablando la verdad. Dice que era un falso profeta. Y cuando los apóstoles Bernabé y Saulo y Pablo van a hablar con el procónsul, es decir, como decir el principal de la isla, dice que este hombre, Elimas, que era su nombre, como decimos, artístico, se puede decir, su nombre judío era Barjesús, pero él tenía su nombre con el cual él se promovía como mago. Entonces tenía su nombre él, y su nombre era Elimas, que significa hombre sabio, mago, o un brujo, en otras palabras, ¿sí? Ustedes, como han visto, los que anuncian el horóscopo en la televisión, al menos en mi país se veía mucho eso, tienen sus nombres artísticos, con eso se proclaman y ya hablan sus cosas, sus mentiras.
Bueno, entonces este hombre se oponía, este Bar Jesús se oponía. Y miren la actitud de Pablo, hermano. Miren lo que le dice. Usted podrá decir, ¿no le parece un poco duro? Miren lo que le dice. Fijando los ojos lleno del Espíritu Santo, Pablo, o sea que lo hizo por medio, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, oh hijo lleno de todo engaño, le dice, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora nosotros podemos decir, ¿no le parece un poco duro cómo le habló a este hombre? Qué falta de amor la de Pablo, digamos, ¿no? Poca misericordia quizás, ¿no? Pero hermano, es la misma palabra que utilizó Juan el Bautista. Cuando le dijo a los dos hijos del diablo, le dijo, generación de víboras. Jesús también le dijo lo mismo a los fariseos, a los hipócritas, que se oponían a todo lo que Jesús decía. Y uno dirá, bueno, un poco falta de amor. Y a veces en estos tiempos nos enseñan, hermano, tenemos que respetar, se sabe, no podemos hablar tan duro. Pero aquí vemos ejemplos, hermano, de cómo se debe tratar a aquellos que se oponen a los caminos torcidos, a los caminos rectos del Señor, a los que intentan entorpecer los caminos del Señor. Hijo del diablo, lleno de todo engaño. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú estás lleno de todo engaño. ¿Quién es el padre del engaño y la mentira? Satanás. Por eso le dice, hijo del diablo, dice, enemigo de toda justicia. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Hermano, la mano del Señor es un término del poder de Dios. Cuando dice la mano del Señor, ustedes recordarán, dice que cuando leímos el capítulo 11 y lo estudiamos, ustedes recordarán que dice que la gente salió esparcida de Jerusalén y iban anunciando la palabra de Dios solo los judíos. Y ellos no hicieron más historia. Pero aquellos que dicen que hubo unos griegos que decidieron también proclamar el evangelio a los griegos, y la mano del Señor estaba con poder sobre ellos. Entonces vemos que ahí la mano del Señor estaba con poder sobre estos hombres, pero para bendición. En este caso, la mano del Señor estaba con poder sobre este mago, Elimas, pero ¿para qué? Para juicio. Entonces, vemos, aunque es el mismo término, para unos es para juicio y para otros es para bendición. En este caso es para juicio de este judío, falso profeta. Entonces dice que inmediatamente le dice, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Qué vemos aquí, hermano? Esto proféticamente estaba hablando ¿de qué? De Israel, hermanos. Él era un judío que se negaba a aceptar la verdad. ¿Y qué quedó? En tinieblas, oscurecido, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando dice que a Israel le ha tocado por el momento endurecimiento hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Entonces, Israel, por cuanto no aceptó la verdad de Dios, Dios ha permitido que se endurezca, ha endurecido sus corazones, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Proféticamente, esto es algo que está mostrándose allí. Es un acontecimiento que sucedió, pero podemos ver una realidad que ha acontecido. Los judíos no aceptaron y su corazón fue entenebrecido. Y así pasa con cualquier hermano que se resiste a la palabra del Señor. Cualquiera que se resiste a la palabra del Señor, al final queda entenebrecido. Lo vimos en nuestro estudio de la carta a los romanos, cuando dijo, y por cuanto no aceptaron la verdad de Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, vemos ahí la obra del enemigo, ¿no? Esto ya fue en Chipre. Ahora vamos a ver que se mueve el apóstol Pablo para Perge, o sea, sale de la isla de Chipre y cruza el mar
hacia el norte, dice. Pero el verso 12, para terminar, no, me recuerdo que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, él ve, quedó ciego. Mi consejero, usted sabe que los líderes de algún presidentes están rodeados de consejeros, ¿no? Y hay consejeros espirituales y consejeros políticos, de economistas, gente capaz que pueda ayudarlo a trabajar, ¿sí? Y siempre, generalmente, están rodeados, lamentablemente, de brujos, de personas así, espirituales, chamanes, brujos. Es así. Cuando vi recuerdo cuando el presidente Santos en Colombia llegó a la presidencia, su primera visita de Santos fue a la montaña, a que un chamán le fumara y le diera para él la bendición, ¿no? Pero en realidad era como entregar a Colombia en manos de Satanás. Entonces, algo así estaba. Pero este procónsul, al escuchar, dice, llamó a Saulo y a Bernabé porque quería conocer la verdad, quería saber de Dios. Y al ver cómo quedó ciego después del juicio que decretó, ¿qué es lo que dice? Que él creyó maravillado, asombrado ¿de qué? De la doctrina del Señor. Y esto es importante, hermanos, porque él, vemos que no se maravilló por algo, una experiencia personal, una motivación. Lo puso ciego y yo ahora sí creo. No, dice que él estaba maravillado ¿de qué? ¿Del milagro? No, de la doctrina del Señor, hermano, de la palabra de Dios. Eso es lo que debe motivarnos, es lo que debe maravillarnos. No milagros, no experiencias personales, sino la palabra del Señor. Él creyó, dice, claro, este enemigo quería alejarlo, pero no, le llegó el juicio y quedó totalmente ciego. Ahora bien, luego que salieron de Chipre, perdón, que el Señor me dé, creo que voy a quedar como la hermana a medio camino, que no puedo terminar, perdón. Ok, cuando zarpa de Pafos, el apóstol y sus compañeros arriba a Perge de Panfilia, dice que Juan se aparta. Ahora, ¿por qué se apartó Juan? ¿Saben quién era Juan Marcos, no? Ya ustedes lo leímos en la semana pasada. Juan Marcos era un joven, era un sobrino de Bernabé. Cuando Bernabé y Pablo suben a Jerusalén a llevar una ofrenda, porque había un profeta que había dicho que venía un gran hambre sobre Jerusalén, ellos suben a llevar la ofrenda de Antioquía, recogieron una ofrenda y la llevaron a Jerusalén. Y en su regreso, Bernabé, que era su sobrino, este joven, se llevó a Juan Marcos. Nadie sabe por qué, quizás porque era su sobrino, él animado, lo que sea que haya sido, se lo llevó a Juan Marcos. Y dice que en el viaje los acompañó como un ayudante, dice la palabra. Un ayudante. No sabemos de qué forma los ayudaba, quizás porque era joven, podía cargar las cosas, qué sé yo. No especifica, pero era el ayudante de ellos, Juan Marcos. Ahora, Juan Marcos decide regresarse, no continuar. ¿Por qué? No sabemos, porque mire ahora cómo dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Aquí hay un cambio, hermanos. Aquí, Bernabé, ¿recuerda que fue nombrado primero? Y el último Pablo. Ahora hay un cambio. Ahora Pablo viene a ser el protagonista de la historia. Quizás eso fue lo que le molestó a Juan Marcos. Pues podría ser, no sabemos exactamente. Lo que sí vemos es que él desertó y esto molestó a Pablo. Parece que contaban con él de algún modo, porque más adelante vamos a ver que este acto hace que Bernabé y Pablo se separen para siempre. Entonces, Juan Marcos, no sabemos, como le dije, por qué. Dice, puede ser de que ya su tío no es el líder, ahora es Pablo quien dirige. Su tío era más amable, quizás, como más misericordioso, podríamos decir. Pero, ¿ustedes qué pensarán? ¿Cómo hubiese tratado Bernabé a Bar Jesús?
¿Le hubiese dicho hijo del diablo? ¿Lleno de toda maldad y engaño? ¿O le hubiese dicho, mira, Jesús, tú sabes, mira, el Señor te ama, deja eso, mira que... ¿Cierto? Así hubiese sido. Lo más suave. Y ahora vemos que Pablo fue directo. Esto es así, tú eres un hijo del diablo. Puede ser que eso le haya disgustado, o tuvo temor, o se aburrió, qué sé yo. Lo cierto es que desertó, y esto molestó mucho a Pablo, lo vio como una deserción. Pero, más adelante, en Timoteo, usted va a encontrar cuando Pablo dice, envíame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Vemos como Dios restaura también todas las cosas. No quedó eso así, pero el Señor también cambió el corazón de Pablo y perdonó a Juan Marcos. Y le fue útil también para el ministerio. Pero en este momento no lo fue así. Ahora bien, eso fue en Perge, como desertó, ¿no? Ahora, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron, como siempre, como le dije. Él llegaba siempre a la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, y los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, hoy. Okay, aquí llega Pablo una vez más a la sinagoga. Era muy común en una sinagoga de que si llegaba alguien nuevo, un invitado, después de que se leía el libro, lo invitaban a decir algo, ¿no? ¿Usted quiere hablar algo acerca de...? Y uno, bueno, se podía levantar y decir, bueno, yo vengo de Venezuela, vengo de tal sitio, quería saludarlo, tal, bueno, podía decir cualquier cosa. Y Pablo aprovecha la oportunidad para anunciarle la salvación en Cristo Jesús. Entonces miren lo que dice, y me gusta quiero que lo voy a leer, quiero que vean, escuchen esto, la forma como el apóstol Pablo utiliza prácticamente el sermón de Esteban. ¿Recuerdan? Cuando Esteban empezó a nombrarle desde el Antiguo Testamento, desde el principio, cómo el Señor fue obrando a través de Israel, él hace lo mismo para predicar el Evangelio de salvación. Aquel a quien él había dado su voto de aprobación para matar, ahora él está usando prácticamente el modelo de su sermón para traer salvación a los gentiles. Y dice así, entonces Pablo levantándose dijo así, oigan hermanos, dice así, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, les cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron de la sinagoga, los judíos y los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ok, vean, un sermón bastante largo fue, hermanos. Empezó a hablarles desde el Génesis y empezó a hablar de los salmos para demostrar de que Jesús era el Salvador, de que Jesús era el camino de salvación. Y dice que creyeron. Y él fue dirigido a ambos, hermanos. Ven ustedes que habla, dice que a los judíos y a los prosélitos también. O sea, es decir, judíos y gentiles, como él escribió. Al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué sucedió con esto? Que en el siguiente, como lo invitaron para el siguiente día de reposo, él llega a la sinagoga y empieza a hablar otra vez. Y dice que, pero esta vez se llenó la casa, empezaron la sinagoga, se llenó. Y los judíos, ¿qué hicieron? Se llenaron, no de la presencia del Espíritu de Dios, sino de celos. Y empezaron a contradecir a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Miren lo que le dice. Le dice, Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, es decir, con valor, dijeron, a vosotros, la verdad era necesario que se os hablase primero, al judío primeramente, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digna de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Cuando le dice, te he puesto para luz de los gentiles, no está hablando de que Pablo fue a Pablo quien lo puso como luz de los gentiles. No fue así. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando de Isaías 49, cuando el Señor le dice, poco es para mí que seas tú el libertador de la casa de Jacob, de Israel. También te he puesto, dice, por luz para los gentiles, para salvación a todas las naciones. Entonces, es así como lo dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, Pablo le está diciendo que Jesús es así y vino primeramente a los judíos, pero por cuanto lo rechazaron, ahora él le lleva la salvación a los gentiles, dice. Y aunque, pero por poco tiempo, del mismo modo que condenó a Elimás el mago, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo? Por un tiempo, será ciego por un tiempo. Así a Israel le ha acontecido oscuridad y tinieblas por un tiempo, porque Dios es fiel y su salvación es para siempre. Y Él tiene una promesa y un pacto con su pueblo Israel, y Él la cumplirá. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Lo mismo es, hermano.
¿Qué hicieron? Siempre el enemigo es lo mismo. Levantar, utilizar el poder político, religioso, lo que sea, para tratar de detener la obra que Dios ha empezado. Pero como vimos la semana pasada, como Herodes se levantó contra su iglesia, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el final de Herodes? Murió de una manera vergonzosa, agusanado, ¿sí? Y entonces ellos, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Dice que los botaron, los expulsaron, como hablaba mi hermana hoy esta mañana en la enseñanza. Los agarraron fuera de aquí, utilizaron a todos los políticos, saquemos esto de aquí. Y ellos tuvieron que salir. ¿Y qué hicieron? Dice que lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice que sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ok. Los opositores estaban llenos de celos. Y ellos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque persiguieron, sufrieron persecución, pero sin embargo ellos mantenían el gozo del Espíritu de Dios. Y muchos de ellos, gentiles, se convirtieron. O sea, es decir, la semilla que ellos sembraron ahí dio fruto, y fruto abundante. Y aunque los expulsaron, ellos se fueron llenos de gozo. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros es esto, hermanos. Dios hace su obra, y lo más importante es, ¿estamos recibiendo la palabra del Señor o la estamos rechazando? Veamos el juicio que hay para aquellos que rechazan la palabra del Señor. Oscuridad y tinieblas. Y desechados por un tiempo. Mientras que aquellos que escuchan la palabra de Dios con gozo y la reciben, hay bendición para ellos y hay salvación. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto, número 1, el mover del Espíritu Santo. Es Dios quien escoge a sus discípulos, o sus seguidores, o sus sirvientes, sus siervos. Él es quien los escoge, no importa, puede ser el primero, el último, Él hace como Él quiere, como vimos con Bernabé. Bernabé dejó de ser el primero, ahora es Pablo el que ocupa el primer lugar. Y vemos que Dios va haciendo. No hay celos en la iglesia, en aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hemos visto el juicio de Dios para él y más a todos aquellos que se oponen. Y vemos cómo el Señor, la mano del Señor está con ellos con poder. Y ellos siguen anunciando el Evangelio. Y a pesar de la oposición y de la persecución, ellos mantienen el gozo en el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, oh Dios, que nos des el Espíritu, Señor, de aquellos que con mansedumbre aceptan tu palabra, Señor. Y no rechazan, Señor, y no se oponen. Te rogamos, Señor, para que tú nos mantengas en ese espíritu, Señor. Que podamos entender cada vez más tu voluntad, Señor. Y nos ayudes a ser también como Pablo y Bernabé, Señor. Que podamos llevar el Evangelio, Señor. Y aunque haya oposición, permítenos mantener ese gozo en nuestros corazones, Señor. De ver tu salvación por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, en todas las cosas que hagamos, Señor. Que tú seas bendiciendo nuestras vidas y permítenos, como dije del principio, Señor, ser parte de tu obra, Señor. Sabemos que tú vas a hacer tu obra con o sin nosotros, pero ayúdanos a formar parte de ella, Señor. A ser parte de ese gozo, Señor, de cosechar juntamente contigo, Señor. De ser partícipe de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Si hay alguien aquí que no haya recibido a nuestro Señor Jesucristo, este es el momento, la palabra que hemos predicado, de que Jesús es el único camino de salvación y Él es de quien está escrito en los Antiguos Testamentos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de que Él es el único camino de salvación. Te invito a que lo recibas en tu corazón si aún no lo has hecho. Amén. Bien, hermanos. Entonces...